En nuestras relaciones, lo que tenemos de más o de menos puede hacer la diferencia. Menos distracción y más presencia. Menos orgullo y más humildad. Menos separación y más cercanía. Menos juicio, más gracia. Menos rencor, más amor. Menos y más. Consejos bíblicos para relaciones saludables. Hola familia, Dios los bendiga. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Y bueno, qué lindo se ven desde acá. ¿Por qué no le dices a la persona a tu lado? Te ves muy bien. Ahora dile a la otra persona que no le dijiste y dile, tú también te ves muy bien, dile. Bueno, qué bueno estar aquí y bueno, para mí es un privilegio poder compartir la palabra hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Gislén y bueno, junto con mi esposo Virgilio tenemos el privilegio y el honor de poder servir a esta hermosa iglesia como pastores. Y bueno, mi esposo, el pastor Virgilio, en este momento está en Lima, Perú y está este fin de semana ahí desde el jueves, está ahí con un equipo donde están ayudando a equipar y entrenar a pastores a través de Latinoamérica. Entonces manténganlo en sus oraciones, pero ha sido un tiempo increíble. Dice que ha sido increíble todo lo que el Señor ha hecho y bueno, ya mañana regresa y el próximo domingo estará aquí con nosotros para terminar esta serie que hemos estado siguiendo estas últimas semanas. Y bueno, hemos estado aprendiendo, estamos en esta serie de menos y más y hablando acerca de cómo este concepto realmente nos puede ayudar en tener relaciones más saludables, ¿verdad? Porque cuando quieres mejorar ciertas áreas de tu vida, tú reconoces que hay cosas que tienes que hacer menos y hay otras cosas que tienes que hacer más, ¿verdad? Y específicamente cuando estamos hablando de mejorar nuestras relaciones, hemos estudiado que la importancia de ser menos distante y más presente. ¿Recuerdan? Es importante ser menos críticos y más amables. Y la semana pasada el pastor dio un mensaje increíble que me ministró muchísimo de la importancia de tener menos comparación y más contentamiento. Imagínense cómo luciría nuestra vida si tomáramos estos conceptos de menos y más. ¿Cómo lucirían nuestros matrimonios? Si empezáramos a practicar estos conceptos que nos enseña la palabra de Dios, ¿cómo podría fortalecer nuestras familias? ¿Cómo podría cambiar nuestras relaciones, nuestras amistades, si realmente fuéramos intencionales, ¿verdad? De tomar esos pasos para hacer menos de las cosas incorrectas y hacer más de las cosas correctas. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de ser menos egoísta y más altruista. Y voy a darles esa definición en un momento. Pero primero quiero hablarles un poquito, cuando pensé en cuando el pastor Virgilio me dijo, mira, quiero que enseñes acerca de este tema del egoísmo. Yo creo que es algo que todos podemos entender, que no importa de qué cultura vienes, de qué país vienes, de qué idioma hablas, sabemos que no importa de qué familia vienes, todos nacemos egoístas, ¿verdad? Tú no tienes que enseñarle a un niño de 2 años, si has estado con un niño de 2 o 3 años, ya sea tu hijo, o sea tu nieto, el hijo de tu amigo, si tú compartes 15 minutos con un niño de 2 o 3 años, tú ves y te das cuenta que todos nacemos con este egoísmo, ¿verdad? No tienes que enseñarle de las primeras palabras que un niño dice, una de sus primeras palabras es muy bien, mío, eso lo aprenden rapidísimo, mío, ¿verdad? Y bueno, pensando en esto, estaba pensando en mi vida y tuve un recuerdo me acordé de un tiempo específico, una Navidad, y yo calculo que tendría como unos de pronto 7, 8 años y me acuerdo que estábamos felices porque era ya el 24 de diciembre y el árbol estaba decorado y teníamos los regalos debajo del árbol y yo estaba muy emocionada porque ya era Navidad. Nosotros tenemos la tradición de abrir los regalos a las 12 de la noche y bueno, estaba yo con mi hermana, estábamos esperando abrir los regalos y me acuerdo que de repente abrí mis regalos y bueno, creo que me dieron una bicicleta. Recuerdo que me dieron una bicicleta ese año, creo que era mi primera bicicleta y tenía como una canasta, lo más de linda, y yo, ay, qué linda la bicicleta, gracias. Y bueno, después abrí otro regalo y era una muñeca, pero era como esas muñecas que son como bebés, pero que supuestamente tienen que parecer como un bebé real, como un bebé humano, y la verdad no me parecía lindo, me parecía como que este bebé está como feo, no me gusta este muñeco, no me gustaba mucho. Y cuando de repente veo que mi hermana abre el regalo
de ella y a ella le regalan era como una Barbie que estaba de moda en esos años, que se llamaba Gem, y era como una rockera así de los 80 que tenía unos aretes que le brillaban, o sea, se prendían la lucecita en los aretes y tenía como la guitarra eléctrica y tenía esas medias de los 80 así como rosadas con sus tacones. Y yo era, yo quiero Gem. O sea, ¿cómo es posible que se la dieran a ella? ¿Cómo es posible que se la dieran a mi hermana y no me lo dieron a mí? Y ahí me acuerdo que ese sentimiento del egoísmo fue tan fuerte. Imagínense hasta qué punto llegó, que yo empecé entonces a decirle a mi hermana, que es menor que yo, le llevo un poquito, menos de 2 años, pero yo empecé a decirle, ay, Milena, esa muñeca tan fea. Ay, a mí no te parece más linda esa muñeca de bebé. Mira qué linda. Tú quieres jugar como si tú eres la mamá. Mira, tú juega con esta. Mira, yo aquí juego con esta. O sea, yo hice todo lo posible para tratar de manipularla y hacerla creer que la muñeca que le habían dado a ella era fea y que para que me la diera a mí. Increíble, ¿verdad? Les cuento eso no porque yo digo, oh, wow, qué orgullo, la verdad. Wow, no puedo creer que hice eso. Pero me gustaría decirles que hoy, delante de ustedes, que tengo 44 años, ya no tengo egoísmo en mi vida. Pero la realidad es que mientras tomé este tiempo para preparar este mensaje y estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta, Dios me mostró que todavía hay áreas en mi corazón y en mi vida donde todavía hay egoísmo. Hay todavía momentos en mis relaciones donde trato de ponerme primero. Y recordé las palabras de Juan el Bautista que dijo acerca de Jesús. Él dijo, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengüe. Eso dijo Juan, ¿verdad? Y básicamente lo que Juan estaba diciendo es más de Jesús y menos de mí, ¿verdad? Y eso debería ser nuestra meta como seguidores de Cristo. Esta debería ser nuestra meta como cristianos, es que cada día le permitamos a Dios transformar nuestros corazones y nuestra vida para que podamos reflejar más su imagen. Y la Biblia llama este proceso santificación, porque no es algo que pasa en un día. Esto no pasa el día que tú te decides seguir a Cristo y te conviertes y empiezas, Señor, yo te voy a seguir. Esto no pasa todo de magia en un día, donde de repente ya todo está bien. Es un proceso de santificación donde Dios empieza a trabajar con nosotros para hacernos más como Él. Y una de las formas que Él hace este proceso, que Él trabaja en nosotros, es a través de nuestras relaciones más cercanas. Sabemos que Dios usa su palabra. Es tan importante conocer y leer la palabra de Dios porque nos enseña cuáles son las cosas que le agradan a Dios y cuáles son esas cosas que no le agradan a Dios. Dios también nos dice en su palabra que cuando nos convertimos, cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo empieza entonces a darnos convicción de pecado. De pronto nadie te dice nada, pero tú mismo te das cuenta que antes hablabas de cierta forma y de repente ya te sientes incómodo diciendo ciertas palabras. De pronto antes ibas a ciertos lugares y ahora vas, pero te sientes diferente porque es el Espíritu Santo dentro de ti que te está dando convicción de cosas que Él quiere cambiar en ti. Y en nuestras relaciones es el lugar donde realmente podemos poner en práctica eso que aprendemos en la palabra de Dios. Porque no es solamente conocimiento aquí en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero es una acción, ¿verdad? Es una cosa decir, ay, sí, debemos tener más paciencia. Y otra cosa es tener más paciencia, ¿verdad? Es una cosa decir, bueno, sí, es importante perdonarnos. Y otra cosa es perdonar cuando alguien te ha ofendido, ¿verdad? Entonces, las relaciones son el contexto donde Dios realmente nos puede ayudar a nosotros a ver cuáles son esas áreas que Él quiere transformar en nosotros. Porque a veces si no fuera por las otras personas, si no fueran por esas relaciones, quizás esas cosas no saldrían a la luz. De pronto no nos daríamos cuenta de esas cosas que están como escondidas en nuestro corazón. Entonces, hay una frase que decimos mucho aquí en Iglesia Vertical y es que la transformación verdadera en la vida ocurre en el contexto de relaciones. Y por eso nosotros motivamos tanto a que todos seamos partes de grupos pequeños que tenemos durante las temporadas, porque ahí en ese contexto podemos aprender los unos con los otros acerca de la palabra de Dios y poder crecer juntos. Entonces quiero que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses está en el Nuevo Testamento y también puedes abrir a Mateo 16.
Si no tienes tu Biblia, no te preocupes, vamos a tener los versículos aquí arriba en la pantalla para que puedas seguir con nosotros y estar con nosotros. Y te quiero motivar, si no tienes una Biblia, si tú no tienes una Biblia, quiero dejarte saber que aquí creemos que la palabra de Dios es tan importante que tiene el poder de transformar tu vida y queremos regalarte una Biblia. Entonces, si no tienes una Biblia propia, cuando salgas, en la carpa verde está nuestro equipo de hospitalidad y puedes dejarles saber, mira, la pastora Gislen me dijo que yo podría venir aquí y pedir una Biblia si no tengo una. Y con mucho amor y con mucho gusto te queremos regalar una Biblia. Entonces, antes de comenzar, vamos ya entonces a entrar al mensaje, pero vamos a orar y preparar nuestros corazones para la palabra de Dios. Amén, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, venimos delante de tu presencia en este día dándote gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, tú conoces cada corazón, Señor, de cada persona que está aquí en persona y que están conectados en línea. Tú conoces cada situación que estamos viviendo y yo te pido que en este momento podamos poner a un lado, Señor, toda distracción, toda situación, Señor, que quizás nos está estorbando o causando ansiedad y que podamos inclinar nuestro corazón hacia ti, Señor. Abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el corazón del mensaje que les quiero compartir hoy es muy sencillo y es este. Las relaciones sanas requieren que seamos menos egoístas y más altruistas. Menos egoístas y más altruistas. Ahora, por si acaso les digo, mi esposo siempre lo dice, él se inventó esta palabra, pero él dice que nosotros somos gringombianos, ¿ok? Porque quiere decir que nosotros somos nacidos aquí en Estados Unidos, pero de padres colombianos. Entonces yo les digo, yo soy gringombiana y hay palabras que para mí todavía son muy nuevas. Y esta palabra de altruista la aprendí haciendo este estudio. Porque en inglés es muy sencillo para mí, es less selfish, more selfless, ¿verdad? Entonces en español la palabra, la más adecuada para el corazón de lo que quiero comunicar es la palabra altruista. Entonces, por si acaso hay alguien aquí como yo que no es una palabra común, voy a darles la definición de lo que es el altruismo o el ser altruista. Es la diligencia en procurar el bien ajeno, aún a costa del propio. Es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. ¿Ok? Entonces es el opuesto del egoísmo, ¿verdad? Una persona altruista está pensando en los demás, ¿verdad? Es una persona que hace cosas para las otras personas desinteresadamente, no esperando algo a cambio. Y la verdad es que en el mundo en que estamos viviendo, en la cultura que estamos viviendo, estamos viviendo en un tiempo donde estamos obsesionados con sí mismo, ¿verdad? Ese es el mensaje que escuchamos por todas partes. Tú tienes que hacer lo que tú quieras, ponte a ti primero, ¿verdad? Estamos en la era del amor propio. Eso es lo que nos dicen. Y tú eres el protagonista, tú eres la protagonista, o sea, tú tienes que dar esa energía de protagonista, porque es que tú eres lo mejor. Y ese es el mensaje que el mundo nos quiere hacer creer, que si hacemos esto, si nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, entonces realmente vamos a encontrar la felicidad. Pero la verdad es, no solamente esta verdad la encontramos en la palabra de Dios, pero en la experiencia, lo vemos en la vida, que si vives una vida enfocado en sí mismo, esto te va a llevar a una vida de insatisfacción. Y como cristianos es imposible ser un seguidor comprometido de Jesús y vivir una vida egocéntrica. Es imposible. Si tomas un tiempo para estudiar los evangelios, estudiar la vida de Jesús, ver lo que Él nos enseñaba, y no solamente lo que enseñaba, sino que lo que Él vivía, vas a ver que es imposible ser un seguidor de Jesús y vivir una vida enfocado en sí mismo. Mira lo que dice en Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Ok? Mira lo que dice Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien me quiere seguir a mí, no dice ponte a ti primero, ¿verdad? Dice que se tiene que negar a sí mismo. Y cuando dice tomar su cruz, ellos entendían, porque en ese tiempo los romanos mataban a los peores criminales en una cruz. Y ellos entendían que lo que él quería decir es que tienes que morir a sí mismo si quieres seguirme a mí.
en otro versículo, en Mateo 23:11, no tienen que buscarlo, es un versículo bien cortico, pero pueden leerlo aquí en la pantalla. Jesús estaba enseñando y él dijo esto: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Eso es lo que nos enseña Jesús. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Y lo increíble es que Jesús no solamente decía estas cosas, él literalmente las vivía. O sea, he walked the talk. Él caminaba lo que él predicaba. Y yo quiero aclarar algo, porque yo creo que a veces podemos tener distorsionar lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús nos dice aquí que tenemos que morir a ciertas cosas en nuestras vidas, específicamente al pecado en nuestras vidas, a ese egoísmo en nuestras vidas. Pero no nos está diciendo que no nos tenemos que querer o no nos podemos cuidar a nosotros mismos. Estos son extremos cuando hay personas a veces que se enfocan tanto en lo que las demás personas quieren de ellos, ¿verdad? En hacer y agradar a los demás, que pierden su identidad, pierden su valor propio porque se desgastan tratando de agradar a los demás. Y eso no es lo que Jesús nos está enseñando. Cuando tú estudias la vida de Jesús, vemos que él cuidaba de sí mismo, que él también tenía límites y él no sanaba a toda persona. Él no sanó a toda persona que estaba a su alrededor. Él también escogió desconectarse de las multitudes y tener momentos de soledad con su Padre. Y cada vez que él hacía esto, él no lo hacía por razones egoístas, sino que él lo hacía para poder llenarse y para poder entonces amar y servir a las personas mejor. Entonces quiero que me escuchen, esto es bien importante. Es importante que tú cuides de sí mismo, ¿ok? Es importante que estés saludable en tu mente, en tus emociones. Es importante que estés saludable en tus relaciones, en tu cuerpo físico. Tienes que comer bien, hacer ejercicio, tienes que dormir. Todas esas son cosas y maneras que nos cuidamos a nosotros mismos. Pero no hay nada malo con tomarse unas vacaciones, con disfrutar un helado con amigos y disfrutar de la creación de Dios. Esas son cosas buenas que Dios quiere que disfrutamos, pero es muy diferente de hacer eso a tener un corazón egoísta, donde lo único que tú haces o te preocupas es por ti mismo y que quieres poner en primer lugar. ¿Estamos claros con la diferencia? ¿Sí? Sí, yo sé que perdieron 1 hora de dormir, pero mire, este es el servicio de la 1, por favor. ¿Están conmigo? Ok, listo. Entonces entendemos la diferencia. Entonces, esto es muy importante, especialmente en el contexto de las relaciones. Entonces, quiero que lean aquí en la pantalla este punto importante. Detrás de toda relación exitosa hay 2 personas que intentan poner a la otra en primer lugar. Entonces, en toda relación exitosa hay 2 personas que están haciendo lo posible, están esforzándose para poner a la otra persona en primer lugar. Y detrás de casi toda relación débil hay 2 personas que buscan ponerse a sí mismas en primer lugar. Y si no crees que luchas un poquito con el egoísmo o no tienes una tendencia hacia el egoísmo, dices, no, yo no creo que esa soy yo. Solamente piensa en este ejemplo. Piensa en la última vez que te tomaste una foto familiar o una foto con tu pareja o en un grupo con amigos. Cuando tú miraste esa foto, ¿a quién miraste primero? A ti mismo, tú te miras, yo me miro a mí, yo me miro cómo salí yo en esa foto, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente hacemos, nos miramos primero a nosotros y no nos damos cuenta de cómo salió las otras personas. Y bueno, yo tengo una fama, mi esposo se burla de mí porque tengo una fama de que yo creo, bueno, si se dan cuenta ya, yo soy muy expresiva cuando hablo y es muy difícil a veces salir en una foto normal. O sea, yo creo que aquí el equipo creativo cuando trata de sacarme una foto, yo soy como que, o sea es muy difícil porque siempre tengo una cara, una mueca o alguna una expresión. Pero muchas veces cuando tomamos fotos en familia, yo normalmente tengo los ojos cerrados. Yo no sé por qué, pero como dicen 3 y yo como que cierro los ojos. Entonces es difícil encontrar una foto donde tengo los ojos abiertos. Entonces yo a veces cuando veo una foto donde salgo con los ojos abiertos, yo como que, ay, esta está bonita y ni me doy cuenta que el otro tiene el pelo en la cara, la otra tiene, o sea, como que al revés, ni me doy cuenta porque estoy enfocada en mí, ¿verdad? Ahora, muchas veces, una cosa cuando lo hacemos con una foto, pero muchas veces hacemos esto en nuestras relaciones. Tenemos nuestros ojos o nuestra mirada y el enfoque en nosotros mismos. Y debemos aprender en nuestras relaciones cómo quitar los ojos de nosotros mismos, el enfoque de nosotros y ponerlo en las otras personas. Y el apóstol Pablo nos escribe acerca de esto en el libro de Filipenses. Es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses y es un libro poderoso. Es bien cortico, solamente tiene 4 capítulos y es un libro
Increíble. Y vamos a enfocarnos ahora en el capítulo 2, donde él nos habla acerca de cómo debemos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces quiero que abran a Filipenses 2, vamos a empezar en el versículo 1. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Vamos a parar ahí. En esta palabra, o sea, estas preguntas que está haciendo Pablo, él está diciendo, mira, si el amor de Dios ha impactado tu vida de alguna forma buena, ¿verdad? Entonces hazme un favor, estén unidos, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Y es creo que lo que muchas veces como padres, si tenemos más de un hijo, podemos decirles a nuestros hijos, ¿verdad? Yo sé que les digo, yo tengo 3 hijos y yo les digo, por favor, ámense. Yo tuve hijos para que se amaran, no para que pelearan, ¿verdad? Y ¿sabe lo chistoso? Es que eso mismo me decía mi mamá a mí y a mi hermana y a mi hermano cuando estábamos pequeños. Por favor, ámense. Y yo sé que como padres, uno de los sonidos que más me molesta y más afecta, me irrita y molesta mi corazón es cuando escucho a mis hijos peleando. Eso para mí es como que lo peor que puedo escuchar, ¿verdad? Pero al contrario, cuando escucho a mis hijos amándose, riendo juntos, compartiendo, mostrándose amor, wow, yo no creo que haya un sonido que más me encante, ¿verdad? Que más impacte mi corazón. Y eso es el corazón de lo que Pablo está diciendo. Mira, si el amor de Dios ha impactado tu vida, hazme este favor. Sean unidos, ámense los unos a los otros. Y él continúa en el versículo 3. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces vemos aquí que Pablo nos da unos consejos muy importantes. Nos muestra 2 actitudes negativas que debemos eliminar y una actitud positiva que debemos cultivar. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar estos versículos para que realmente no solamente se quede aquí en nuestra cabeza como entendimiento, sino que realmente pueda llegar a nuestro corazón y luego irse a nuestras manos para entonces poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Ok, entonces, ¿cuáles son esas 2 actitudes que Pablo resalta en estos versículos para decirnos, mira, esto tenemos que eliminarlo, no puede haber esto en nuestras vidas? Y el primero es egoísmo, ¿ok? Esta es la primera actitud que debemos eliminar. Él dice, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por egoísmo. En otras traducciones puede decir ambición egoísta. En inglés dice selfish ambition, ¿verdad? Y lo que esta palabra significa, porque esto fue escrito en el griego cuando lo escribió Pablo, esta palabra sí lleva la idea de competencia y rivalidad en una relación. ¿Ok? Esta palabra de egoísmo es la idea de competencia y rivalidad en una relación. ¿Ok? La ambición egoísta es el deseo de éxito, poder o reconocimiento pensando solo en uno mismo. Es buscar el propio beneficio sin importar el impacto en otros. Entonces, vemos a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios dice acerca del egoísmo, acerca de esta ambición egoísta. Y míralo cómo lo escribe Santiago en el capítulo 3. Vamos a leer versículos 14 al 16. Escuchen esto, mira lo que dice Santiago. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Wow, ouch, ¿verdad? Aquí Santiago habla bastante fuerte, pero creo que es porque él quiere que nos quede muy claro que no debemos tener egoísmo en nuestras vidas, que las ambiciones egoístas no provienen de Dios. Al contrario, nos dice muy claramente aquí que son demoníacas y que donde hay egoísmo, cuando hay egoísmo, va a haber desorden y toda clase de maldad. Eso nos dice aquí la palabra de Dios. Y a veces nos sorprendemos porque en nuestras relaciones vemos desorden y vemos toda clase de maldad. Tenemos que examinarnos y decir, Señor, ¿tengo egoísmo en mi corazón? ¿Tengo ambiciones egoístas? No queremos tener este egoísmo en nuestras relaciones. Y quiero aclarar,
tener ambiciones no es algo malo, ¿verdad? Tú puedes tener ambiciones o sueños o metas que quieres lograr, quieres ver en tu familia, quieres ver en tu matrimonio, quieres ver en tu carrera, en tus estudios, en tu negocio, en tu ministerio. Tener ambiciones no necesariamente es algo malo. La pregunta es, ¿cuál es la intención de tu corazón con esa ambición? Pregúntate, o sea, considera, yo quiero esta meta que tengo, esta ambición que tengo, este sueño que tengo, ¿lo quiero hacer porque quiero que todos me miren a mí y me aplaudan a mí y me digan que yo soy el mejor? ¿O lo estoy haciendo porque yo quiero darle la gloria a Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención? Esto que quiero hacer o esta ambición que tengo, ¿lo estoy haciendo porque me quiero beneficiar a mí mismo? ¿O lo estoy haciendo porque quiero ser de bendición a los demás? Tenemos que considerar cuál es esa intención. Porque la ambición egoísta está conectada al orgullo, a las rivalidades y a la división. Entonces quiero que miren esta pregunta en la pantalla. No quiero que respondan en voz alta, solamente quiero que lo consideres en tu corazón. ¿Estoy gastando demasiada energía tratando de tener la razón en una relación? A ver, quiero darles un ejemplo que quizás creo que todos hemos vivido o hemos sido parte de. Pero ¿alguna vez has estado de pronto en una reunión, no sé, una reunión familiar o con amigos, puede ser una cena o una fiesta, nos están hablando y compartiendo y de repente una pareja empieza a contar una historia? Entonces uno empieza a decir, sí, no, nosotros nos fuimos de viaje y entonces estábamos y cogimos el carro y nos fuimos y entonces cuando llegamos acá entonces hicimos una izquierda y entonces la otra persona interrumpe, no hicimos una izquierda, hicimos una derecha. No, yo estaba manejando, hicimos una izquierda. No, estoy seguro que hicimos una derecha. Y de repente empiezan a pelear enfrente de uno y uno está como que uno no sabe ni qué hacer, porque y esta historia, entonces el punto, ¿verdad? Uno no sabe ni cuál es el punto de la historia porque no tiene que ver con si hicieron izquierda o derecha, pero se enfocaron en ese punto para entonces empezar a competir a ver quién tiene la razón, ¿verdad? Yo no voy a levantar la mano a decir si yo he hecho eso antes, yo no voy a levantar la mano, pero digo un ejemplo por si acaso lo hemos vivido o hemos sido parte de eso. Pero ¿qué pasa en esa situación? Esas dos personas están compitiendo a ver quién tiene la razón con algo que es tan insignificante. Y este tipo de comportamiento, este tipo de actitud realmente lastima a las relaciones. Y especialmente si eres padres, o sea, si son una pareja y tienen hijos, esto realmente impacta el corazón de sus hijos. Esto lastima a sus hijos si tus hijos ven que están constantemente compitiendo, que hay división en la familia. Esto realmente puede dividir familias, dividir matrimonios, puede dividir amistades, aún lugares de trabajo y aún iglesias. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, mira, el egoísmo no tiene lugar en la vida de un creyente. Porque muchas veces la vanidad entonces nos lleva a esta segunda actitud que tenemos que eliminar. Y es número 2, la vanidad. Dice Pablo, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, mira, no trates de impresionar a los demás. En otras traducciones no dice vanidad, sino vanagloria, ¿verdad? Y creo que esa palabra quizás nos ayuda a entender mejor el corazón de lo que el autor estaba diciendo, porque en el griego literalmente significa una gloria vacía o un orgullo sin valor. Es cuando hay una autopromoción vacía. ¿Ok? Entonces Pablo aquí nos quiere advertir contra tener esta vanidad de nuestro corazón o esta vanagloria en nuestras relaciones, cuando tenemos este orgullo vacío que busca tener este reconocimiento para mí, ¿verdad? Quiero elogios, quiero sentirme superior a los demás, y esta actitud normalmente es motivada por un deseo de ser exaltado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este orgullo o por qué esta gloria es vacía? ¿Por qué? Y creo que es porque cuando tú tratas de exaltarte a ti mismo, tú piensas que te hace ver grande, pero realmente para las personas alrededor es tan obvio y te hace ver muy bajo, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado alrededor de una persona que quizás con sus palabras menosprecia a las personas, a sus seres queridos enfrente tuyo? De pronto empieza a resaltar sus debilidades o criticar a la persona, ya sea su cónyuge, ya sea sus hijos, ya sea sus amigos, y lo hace para hacerse sentir como que, mira, ellos tienen este problema, pero yo no. Sí, como que lo tratan de hacer como para exaltarse a sí mismo. Mira, eso no te enaltece. A lo contrario, esto te hace ver vacío a los que te están mirando. Entonces quiero que consideres esta pregunta.
¿Estoy dando la impresión de necesitar ser importante y autopromoverme? Porque la realidad es que somos muy buenos en tratar de esconder o justificar esta autopromoción que a veces hay en nuestro corazón. Y especialmente hoy en día, ¿verdad? En el mundo que estamos viviendo, donde cualquier persona puede tener su propio canal, sus redes, donde tú puedes empezar a autopromoverte. Y ahora quiero aclarar, no estoy diciendo que las redes sociales son malas, simplemente tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. ¿Cuáles son las intenciones de lo que ponemos en línea, de lo que posteamos, verdad? Porque muchas veces, una cosa es poner una foto, ay, mira, este fue un día lindo, estábamos caminando, y otra cosa es que estábamos peleando, no nos estamos ni mirando, pero vamos a tomarnos la foto porque tenemos que salir para que todo el mundo piense que estamos enamorados, sí, ay, así, y ya termina la foto y ya ni nos miramos, ¿verdad? Qué triste, que a veces esa es la realidad. Ese es un ejemplo de esa vanagloria, de hacer algo parecer a lo externo como que algo que no es la realidad, simplemente para hacer que los demás piensen algo de nosotros, ¿verdad? Le decimos a los niños, sonrían, todo el mundo sonría para la foto y todo el mundo, ay, qué familia perfecta, ellos nunca pelean, ay no, la familia perfecta. En realidad es un caos y un desorden. Entonces tenemos que tener cuidado cómo usamos las redes o qué imagen estamos tratando de mostrarle a las personas a nuestro alrededor. Queremos ser personas íntegras, que seamos honestas, ¿verdad? Y bueno, haciendo este estudio aprendí algo muy interesante que me pareció increíble, especialmente para aquellas personas que no creen que la Biblia es relevante o piensan que la Biblia es pasada de moda y que no tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Escuchen esto, imagínense que esta palabra, o sea, este término que usó Pablo de el egoísmo, era un término que era muy común en el tiempo de Jesús, y lo que significaba, o sea, como si fuéramos a traducirlo, no específicamente la palabra, sino el corazón a la intención de lo que estaban tratando de comunicar. Lo que literalmente significaba este egoísmo es buscando ganar seguidores. Piensen en eso, lo que Pablo estaba diciendo es que no debes estar tratando de buscar ganar seguidores. Increíble, ¿verdad? Porque yo creo que ahora la palabra seguidores tiene un contexto muy diferente para nosotros, porque en el mundo que estamos viviendo, que imagínense hace 2000 años, ¿cómo uno va a buscar seguidores? Pero eso es lo que decían, eso es lo que significaba. Entonces, imagínense como que si Pablo pudiera ver, ¿verdad? Cómo nuestra cultura luce hoy en día. Ver lo que está pasando hoy en día y cómo estamos viviendo en una cultura, una sociedad donde nos motiva a promovernos nosotros mismos, ¿verdad? A hacernos parecer el mejor, el más grande. Estamos viviendo la generación de los selfies, ¿verdad? Y la cultura nos dice, entre más likes tienes, ¿verdad? Entre más seguidores tienes, entre más tú te promueves tú mismo, vas a estar más feliz. Pero sabemos que eso no es la verdad. Porque Pablo nos enseña que esta autopromoción siempre nos va a dejar sintiéndonos vacíos. Y es algo que realmente nos puede engañar, porque parece lindo en la parte de afuera, parece lindo, pero realmente por dentro es vacío. Es como que si tú ves una manzana bien linda y dices, ay, qué rico, voy a morder la manzana, y cuando la muerdes está podrida por dentro. Eso es lo que el egoísmo y la vanidad hacen en nuestras relaciones. Entonces, Pablo nos está diciendo claramente que hay dos actitudes que tenemos que eliminar, y entonces, si hay dos que eliminamos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esas actitudes que debemos tener? Bueno, vamos a continuar, lo leímos aquí en Filipenses. La actitud que debemos cultivar está en el versículo 3, dice, más bien con humildad, ¿verdad? Dice con humildad, o sea que debemos desarrollar y cultivar un espíritu humilde. Y continúa el versículo, dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces la humildad es un término, una palabra que muchas veces se malentiende. Y creo que se malinterpreta porque la cultura en que vivimos te hace pensar como que si la humildad fuera algo negativo. Y muchas veces las personas piensan equivocadamente que para poder ser humilde quiere decir entonces que tienes que menospreciarte, que no te puedes valorar. Tienes que pensar menos, o sea, pensar en ti menos, pero eso no es la humildad real, esa no es la humildad verdadera. Míralo como lo dice un autor cristiano, dijo que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti menos. Voy a decirlo de nuevo porque ahí como que no, ok, voy a decirlo de nuevo. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti menos.
¿Sí? Entonces no es que tú te vas a menospreciar, ay, yo no soy nada, yo no valgo nada, solamente las demás personas tienen valor. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es decir, es como que tú dices, yo sé quién soy yo sé que soy hija de Dios, soy amada por Dios, yo tengo valor, Dios me hizo en su semejanza y tengo propósito, mi identidad está en Él y no en las demás personas, pero yo escojo pensar menos en mí mismo para que yo pueda tomar más tiempo pensando en las demás personas. ¿Sí está claro? Entonces, si hacemos eso, tú de pronto estás pensando, bueno, Gislen, entonces si yo voy a pasar más tiempo pensando en los demás, entonces ¿quién va a pensar en mí? ¿Quién va a pensar en mí? Entonces yo siempre estoy pensando en los demás y ¿quién va a pensar en mí? Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces aquí Pablo no nos está diciendo que es que nunca vas a pensar en ti, ¿verdad? Lo que él está diciendo es que hay un orden correcto, específicamente en las relaciones. Tenemos que ser menos egoístas y más altruistas, ¿ok? Menos egoístas, dígalo conmigo, menos egoístas, más altruistas. Muy bien, están conmigo. Entonces Pablo nos recuerda que en nuestras relaciones debemos siempre pensar en las demás personas primero y darles un valor, o sea, darles, como dice aquí, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Y qué significa este término cuando Pablo dice considerar a los demás? Miren esta imagen que nos da Pablo. Considerar a los demás es como considerar a la otra persona como si fuera la persona más importante en el lugar. ¿Ok? Eso es el corazón de lo que quería decir Pablo. Considerar a los demás es considerar a la otra persona como si fuera la persona más importante en el lugar. Y me encanta esta imagen porque creo que es algo que todos podemos entender. Es un concepto que todos podemos entender porque todos aquí hemos estado en un lugar donde no somos la persona más importante, ¿verdad? Y creo que el mejor ejemplo es cuando tú vas a una boda. Cuando tú vas a una boda como un invitado, tú tienes muy claro que la persona más importante o las personas más importantes son los novios, ¿verdad? La novia y el novio. Ese día no se trata de ti. Este evento no se trata de ti. Nadie va a estar mirando tanto tu vestido o cómo está tu peinado. Todo el mundo está dándole atención a la novia y al novio, ¿verdad? Y qué triste o qué incómodo a veces cuando uno va a ciertas bodas, ¿verdad? Y uno está en la reunión y de pronto un familiar o de pronto un amigo cercano, de pronto ha estado tomando un poquito, mucho, y entonces de repente le dan el micrófono y ese empieza a hablar y hablar acerca de sí mismo. Y yo me acuerdo y empieza a hablar, todo el mundo está como que, ¿qué está pasando? Qué incómodo, ¿verdad? Esto no se trata de ti, ¿verdad? Como que por favor quiten el micrófono, apaguen el volumen, porque todo el mundo entiende que ese día no se trata de esta persona, ¿verdad? Es muy claro que este día se trata de los novios. Entonces, ese es el corazón que Pablo nos está enseñando. Él nos está diciendo que cada día en nuestras relaciones, yo quiero que vivas de esa manera, como si la otra persona fuera la más importante en el lugar. Y creo que es muy fácil tener excusas cuando leemos esto en la palabra de Dios, porque hay personas que son difíciles, hay relaciones difíciles y muchas veces nuestras excusas son como que, bueno, de pronto yo haría eso si la persona se lo mereciera, pero como no se lo merece, entonces yo no voy a valorarlos de esa forma. O a veces pensamos, bueno, yo empiezo a valorarlos y a considerarlos así como nos enseña la palabra, pero si empiezan primero a valorarme a mí primero, ¿verdad? O hasta que ellos comiencen, entonces yo no voy a hacer nada. Y muchas veces tenemos esa actitud. Pero Pablo lo que nos está tratando de explicar es que ese es el punto principalmente, que si nosotros ya pensáramos que la persona se merece eso, lo estaríamos haciendo, ¿verdad? Pero la verdad es que no se lo merecen. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Y quiero que terminemos leyendo esos últimos versículos en Filipenses 2, empezando del versículo 5 al 8, y vamos a ver cómo Pablo nos quita cualquier excusa que se nos puede ocurrir de por qué no debemos hacer esto. Mira lo que dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Wow.
Ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Siendo Dios en la carne, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse, ¿verdad? Él renunció a todos sus privilegios para poder mostrarnos el ejemplo de cuál es la verdadera humildad y cómo considerar a los demás mayores que uno mismo. Y lo interesante es que en cada lugar que entraba Jesús, Él era el más importante, siempre. Él es Dios en la carne. O sea, si alguien tenía el derecho de entrar en un lugar y decir, yo entré, yo soy el rey, el Dios, o sea, Él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero eso no lo que vemos cuando estudiamos la vida de Jesús. Vemos que Él tomaba toda oportunidad para servir a los demás. Él nunca usó el hecho de que Él era Dios en la carne para su propio beneficio, ¿verdad? Para su propia ventaja. Él, a lo contrario, Él se derramó, Él se humilló, Él valoró a las demás personas, consideró a los demás como si fueran mejor que Él o mayores que Él. Y Él vivió una vida donde Él modeló esto constantemente, siendo Él la persona más importante en el lugar. Y yo creo que esto realmente nos reta, ¿verdad? Si nos llamamos cristianos, si seguimos a Cristo, esto realmente es un reto para nosotros, porque Jesús se humilló hasta la muerte. Y Jesús nunca nos pide hacer algo a nosotros que Él ya no hizo primero. Él dice aquí, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Entonces, este es un mensaje para todos nosotros. Aplica a todas nuestras relaciones, ya sean matrimonios, familias, amistades, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre hermanos, en colegas del trabajo, en la escuela, en la universidad, aún en la iglesia. Y queremos ser menos egoístas y más altruistas. Les comparto una vez más estos puntos que compartí en el comienzo. Detrás de toda relación exitosa hay dos personas que intentan poner a la otra en primer lugar. Y detrás de casi toda relación débil hay dos personas que buscan ponerse a sí mismas en primer lugar. Entonces, para concluir, la pregunta sería, ¿quién lo va a hacer primero? ¿Quién va a ceder primero en esa relación? Y la respuesta es que la persona más grande es la que lo va a hacer primero, porque ese es el ejemplo que nos hizo Jesús. La persona más grande es la que da el primer paso. Y quiero que solamente consideremos el ejemplo que nos dio Jesús la última noche antes que lo crucificaran, sabiendo que sus discípulos lo iban a negar, sabiendo que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Él escogió lavarle los pies a sus discípulos. Esto no era una costumbre normal. A lo contrario, este era el trabajo del sirviente más pobre, o sea, el sirviente más bajo era el encargado de lavarle los pies a las personas, a los invitados cuando llegaban a un lugar. Pero Jesús escogió hacerlo para un modelo, para que ellos vieran, mira, si yo hago esto por ustedes, háganse esto unos a otros, o sea, sean humildes los unos con los otros. Jesús no dijo, bueno, yo voy a lavarle los pies a Juan, pero a Pedro no, él me va a negar. Ay, no, a Judas, olvídese, Judas, siéntate tú allá lejos. Eso es lo que yo hubiera dicho, ¿verdad? Pero Jesús no, eso no fue el ejemplo que nos dio Jesús. Él le lavó los pies a todos sus discípulos como un ejemplo para nosotros. Entonces, cuando estudiamos la vida de Jesús, ¿tenemos otra opción? ¿O realmente tenemos alguna otra excusa? Porque ponernos a nosotros como los más importantes, tener ese egoísmo en nuestro corazón y esa vanidad no va a resultar en relaciones fuertes y sanas. Va a ser lo contrario. Entonces quiero que consideres para concluir, ¿qué fue lo que te motivó a seguir a Cristo? Y yo creo que para mí una de las cosas que más me impactó es que Jesús no esperó que yo tuviera mi vida perfecta y en orden para entonces aceptarme a mí. La palabra de Dios me dice que Él murió en la cruz por mí aun cuando yo no lo merecía. Dice la palabra de Dios que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el modelo que debemos seguir. Ser menos egoístas y más altruistas. Less selfish, more selfless. Las relaciones saludables requieren que seamos menos egoístas y más altruistas. Entonces les dejo este último reto, pero no solamente para que lo escriban o para que se quede aquí en la cabeza y después se olviden. Quiero que realmente lo pongan en práctica esta semana. Y ese es un reto que parece sencillo, pero es difícil, porque es difícil ponerlo en práctica. Y ese es el reto.
¿Cuál es una cosa desinteresada o altruista que puedes hacer por alguien que amo esta semana? ¿Ok? Quiero que consideres qué es una cosa desinteresada, una cosa altruista que puedes hacer por alguien que amas esta semana. Piensa en tu casa, con las personas con quien vives. Piensa en tu trabajo. No sé, ¿qué es algo que tú puedes hacer para esa persona en el trabajo que de pronto siempre está de mal humor, tiene una actitud negativa? ¿Cómo puedes tú amar a esa persona, servir a esa persona de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio? ¿Qué es algo que puedes hacer? O de pronto es alguien en tu familia, de pronto es tu pareja. ¿Cómo es una forma que tú puedes demostrarle amor a tu esposo o a tu esposa? De una forma que tú sabes que ellos se van a sentir amados, se van a sentir valorados y sin que tú le digas, bueno, porque yo hice esto, entonces ahora no, esa no es la tarea, ¿ok? No vamos a hacer esta tarea, este reto de una forma desinteresada. Vamos a hacerlo simplemente porque vamos a obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos que estas cosas son difíciles, pero la verdad no. Simple a veces es una palabra de amor, una palabra de motivación, a veces una nota, decirle gracias a alguien o traerle, de pronto voy a traerte un cafecito a la persona en el trabajo, de pronto que se sienta al lado mío y no tenemos, o sea, que hay un conflicto. Pueden ser cosas muy sencillas que podemos hacer, pero aunque son sencillas, son difíciles de hacer cuando hay estas cosas en nuestro corazón. Entonces Dios puede usar este reto para empezar a trabajar en nosotros, este egoísmo, ¿verdad? A veces esta vanidad que podemos tener en nuestros corazones, porque realmente Él quiere transformar nuestras mentes con su palabra, para entonces cambiar nuestro corazón, ese proceso de santificación, para que podamos decir así como dijo Juan el Bautista, menos de mí y más de ti, Jesús, ¿verdad? Entonces, y quiero también decir, es bueno decir esto, no pienses que porque hiciste algo una vez, de repente ahora todo va a ser perfecto, ¿ok? Esto no es algo como que, ay, pero si le llevé el café y no, sigue con mal genio. No, o sea, tenemos que eso es algo que vamos a empezar a practicar diariamente. Vamos a empezar a buscar y pedirle al Señor que nos muestre cómo podemos amar a las personas, servir a las personas a nuestro alrededor de una forma desinteresada, y entre más lo hacemos constantemente, continuamente, vamos a ver cómo eso va a traer sanidad, cómo va a fortalecer nuestras relaciones, y creo que va más allá de eso, porque así son las cosas de Dios. No solamente nos vamos a beneficiar de tener estas relaciones fuertes y saludables, pero esto va a ser un testimonio para las personas alrededor que nos están mirando. Van a decir, wow, mira cómo se hablan, mira cómo los están peleando, pero no peleando porque piensan que uno tiene la razón, están peleando para ver cómo ponen a la otra persona en primer lugar. Qué lindo testimonio sería eso para las personas a nuestro alrededor, para que ellos nos acerquen y nos digan, wow, ¿qué tienen ustedes que los veo tan diferentes a los demás? Y ahí tenemos la oportunidad de apuntarlos a Jesús y decirles a ellos, contarles a las otras personas cómo Jesús ha impactado y ha cambiado nuestra vida, y siempre darle la gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y quieres cada día, Señor, trabajar en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tú eres fiel para terminar la obra que comienzas en nosotros. Tú eres fiel, Señor, para hacer esa obra en cada corazón. Yo te pido por cada persona que está en este lugar, Señor, y que está conectado en línea. Yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, renovando nuestra mente, mostrándonos, Señor, muéstranos qué áreas en nuestra vida, cuáles son esas relaciones que tú quieres fortalecer, que tú quieres sanar. Muéstranos cuando tenemos actitudes negativas como el egoísmo o la vanidad, Señor. No queremos tener esto en nuestras vidas. Te pedimos perdón en este momento por tener esas actitudes que sabemos que no vienen de ti, Señor. Perdónanos, cúbrenos con tu gracia y ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo, un corazón humilde que siempre estaba considerando a las otras personas como superiores y sirviendo a las demás personas antes de pensar en sí mismo. Queremos reflejarte a ti y reflejar tu carácter, Señor. Haznos más como tú, Señor, para que tú te lleves toda la gloria. Te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.